Buen día, mi nombre es Carla Chávez Gómez y hablaré sobre la neurosis hipocondríaca. Bueno, es representada por una actitud inadecuada de una persona hacia su salud. Para personas con este tipo de neurosis, la enfermedad puede desarrollarse en un contexto de patología somática o sin ella, ya sea que, por ejemplo, que los pacientes piensen que tienen alguna enfermedad, ya sea que presenten dolores o incluso sin ellos. Esta presenta por un estado en el que hay un temor excesivo por su misma salud, una tendencia a atribuir enfermedades a uno mismo que no existen. Es habitual que una persona que tenga pensamientos de tipo catastrofista, que por ejemplo ante un dolor de cabeza cree que es un tumor cerebral y que experimente un intenso temor relacionado con la muerte. El hipocondríaco siente que siempre está en riesgo, amenazado por algún tipo de enfermedad, lo que provoca en ellos una profunda angustia. Los pacientes se caracterizan por un miedo constante por su salud y condición corporal. Dichos pacientes prueban todo tipo de enfermedades y constantemente buscan ayuda médica, incluso yendo al médico más de una vez al día. El principal síntoma de la hipocondría es la preocupación exagerada que siente el paciente por su salud. El hipocondríaco medita constantemente sobre sus síntomas reales o imaginarios. Algunos ejemplos pueden ser como la intensidad de los latidos cardíacos, funciones digestivas, etc. Puede describir su cuadro clínico con una sutileza impresionante, aclarando repetidamente las veces el alcance de cada uno de sus síntomas físicos. La atención del hipocondríaco se centra no solo en el estudio de sí mismo, pues se toma el pulso, la temperatura, el número de respiraciones por minuto y la tensión arterial varias veces al día. ¿Qué quiere decir esto? No es que ellos quieran mentir intencionalmente, simplemente es que ellos mismos se creen esa situación, el que tengan una misma enfermedad. Es por eso que uh, van a varios médicos por el hecho de que si un médico le menciona que no tiene ninguna enfermedad, el mismo paciente se aferra a que tiene alguna enfermedad y va con otro médico. Algunas de las causas por lo que puede causar esta neurosis es la enfermedad o incluso la muerte de alguien cercano al paciente, alguna historia de error médico que lo haya impactado, el haber sufrido enfermedades en la infancia, crecer en un ambiente en el cual se habla de enfermedades constantemente, centrarse demasiado en sí mismo o incluso inconscientemente querer llamar la atención. Las principales consecuencias a base de esta neurosis es el nerviosismo y la ansiedad como consecuencia de la preocupación constante del paciente, cambios bruscos en el estado de ánimo, provocando incluso un trastorno depresivo, mayor frecuencia de visitas a médicos y especialistas, observaciones obsesivas de las partes del cuerpo para comprobar su funcionamiento, descuidar actividades cotidianas como las relaciones sociales, laborales y familiares. Los propios pensamientos negativos pueden acarrear síntomas físicos como taquicardia, sudores, temblores, estrés, y puede haber problemas en las relaciones familiares, laborales y complicaciones médicas. En el punto A está la preocupación y miedo a tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de los síntomas orgánicos. En el punto B, la preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas apropiadas. Esto quiere decir que aunque un médico con el que haya ido el paciente le dé explicaciones de que el paciente no tiene ningún tipo de enfermedad,
él sigue aferrado a que la tiene. En el punto C, la creencia expuesta en el criterio A no es tipo delirante, a diferencia del trastorno delirante de tipo orgánico, y no se limita a preocupaciones sobre el aspecto físico solamente, a diferencia del trastorno dismórfico corporal. En el punto D, la preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del paciente. En el punto E, la duración del trastorno es de al menos 6 meses, o sea, hace que el paciente para ser diagnosticado con este tipo de neurosis tiene que tener al menos 6 meses con estos síntomas. En el punto F, la preocupación nos explica mejor por la presencia de trastorno ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de angustia, episodio depresivo mayor, ansiedad por separación u otro trastorno somatomorfo. Es importante el identificar la hipocondriasis diferenciándola de otras posibles patologías, así como evaluar la intensidad de los síntomas y el nivel de afectación del paciente. Esto tiene lugar en la primera entrevista con el paciente, en la cual se obtiene información tanto del propio relato del paciente sobre cómo experimenta su problema, sobre la evolución del mismo y sobre las situaciones que influye que precipitan la aparición de las obsesiones, como de los indicios físicos que refiere a la persona o que observa el terapeuta. El tratamiento consiste en detectar la causa que origina y mantiene la hipocondriasis. Durante este proceso, el terapeuta y el paciente irán comprendiendo cómo se relaciona esta causa originaria con las situaciones actuales que desencadenan el malestar e irán logrando a través de distintas técnicas terapéuticas la reducción del malestar y los sentimientos de inseguridad del hipocondríaco. El tratamiento sintomático consiste en normalizar el sueño. Para ello se prescriben ansiolíticos, nunca por parte de un psicólogo. Los psicólogos, como sabemos, nunca pueden prescribir, no pueden dar receta de algún tipo de fármaco. Bueno, prescriben ansiolíticos, benzodiazepinas, midazepan, clonazepam, oxazepam, los bloqueadores adrenoceptores, que son los causantes de activar la adrenalina, lo que puede conllevar a la ansiedad. Funcionan bien en los trastornos vegetativos, que son los síntomas depresivos que incluyen los trastornos de sueño, del apetito, los cambios de peso, el cansancio o fatiga. Se pueden utilizar tranquilizantes con actividad psicotrópica leve. Trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Esos son los beta-adrenobloqueadores, antagonistas del calcio, nifedipina y verapamil. El tratamiento más adecuado en el que se maneja es la psicoterapia cognitivo-conductual, ya que esta hace que el paciente pierda el miedo a la enfermedad que cree tener. El pronóstico del proceso patológico es bastante favorable, especialmente con la ayuda psicológica oportuna y la corrección del estado mental.